El cáncer de la laringe pues es un tumor maligno que se encuentra en la zona de las cuerdas vocales, y decimos zona porque los cánceres en general pues son tumores que van creciendo y muchas veces lo hacen de manera bastante rápida y se van, digamos, que distribuyendo hacia otras zonas. El cáncer de laringe, aunque no es el cáncer que más comúnmente vemos, sí en personas fumadoras, pues obviamente el índice es mucho más alto. ¿Cuáles son digamos que los predisponentes principales para este tipo de tumoración? Pues el cigarro y el alcohol son los dos principales. El cigarro, bueno, todo el mundo sabemos que no es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud, tiene muchísimas sustancias cancerígenas, irritantes, y el alcohol también es una sustancia bastante irritante. Y la mayor parte de las personas, pues cuando están tomando, además les dan más ganas de fumar, y pues combinamos las dos. Hay personas que dicen, o en algunos estudios se ha visto también, que algunos alimentos que son muy irritantes, o por ejemplo comida muy caliente, pues también genera un daño en las células. Este daño crónico en las células, ya sea por el humo del cigarro, por el alcohol, lo que va haciendo es que al lastimar las células, estas empiezan a reproducirse con mayor velocidad con que lo hacían originalmente, y llega un momento en el que digamos que este desarrollo o reproducción pierde un control y se empiezan a reproducir ya de manera descontrolada. Esto es básicamente un cáncer. El problema de esto es que, pues al ser de manera descontrolada, empieza a crecer hasta empezar a dañar todas las estructuras que están ya sea en las cuerdas vocales o en sus alrededores, y se pueden ir estas células hacia otros lados e invadir otras zonas del cuerpo. Obviamente, como esto en la mayor parte de las veces requiere de una lesión crónica de la laringe, pues lo vamos a ver en personas que ya están un poquito más avanzadas de edad, generalmente arriba de los 50 años es que más lo vemos, y obviamente con estos antecedentes que hablamos con más frecuencia, el alcohol y el tabaco. Los hombres son, generalmente en los estudios que se ha visto, son más propensos a presentarlo. No se sabe si también porque históricamente los hombres han fumado más que las mujeres, aunque últimamente pues eso se ha emparejado un poco. Pero sí son quienes más lo han llegado a presentar. ¿Cuáles son los síntomas? Pues al final de cuentas los síntomas pueden ser variados aquí, porque depende de la localización del tumor y hacia dónde se nos está yendo. Muchas veces al obstruir las cuerdas vocales, pues nos va a dar lo que ya hemos visto en otros cuadros de pequeños tumorcitos benignos, que es la disfonía, es decir, una dificultad para sacar el sonido como tal. Así es, otros síntomas pues que están presentes, puede ser un dolor de garganta, una tos o síntomas de cuerpo extraño en esa zona que no desaparecen, dificultad a tragar también, sentir que los alimentos no pasan de manera adecuada, principalmente en el área del cuello. En algunos casos, en tumores avanzados, también puede haber un poquito de dolor de oído por daño a un nervio que da sensibilidad o que tiene ahí relación. Obviamente, pues si hay tumores muy grandes, pues se pueden palpar o se pueden percatar de la aparición de bultos o crecimiento de tumores que se ven hacia el cuello. Obviamente, pues estos ya son tumores mucho más grandes, y pues el síntoma de la disfonía o ronquera, pues que eso es lo más común. Obviamente, no hay que espantarnos si en algún momento llegamos a tener voz ronca persistente o estas cosas. Lo primero es pues siempre acudir con algún médico especialista, con algún otorrino, para una adecuada evaluación y descartar cualquier cuestión. Como todos los cánceres no son una regla exacta. No todos los fumadores van a tener cáncer, ya sea pulmonar, laringe, lengua, bueno, los más comunes que se relacionen, y todas las personas que beben alcohol. Se tienen que juntar diversos factores. El cáncer llega a ser un accidente en el cual se juntan, pues obviamente, predisposición genética, exposición a este tipo de cuestiones, y pues también aquí la cuestión de tener algún familiar con algún tipo de cáncer pues puede provocar que tengamos pues una mayor posibilidad de poder generar este tipo de tumores. Por lo tanto, pues el médico, al evaluarnos y demás, pues va a preguntarnos nuestros antecedentes para saber qué factores de riesgo pueden estar ahí. Si una vez que nosotros exploremos la laringe y esta parte encontramos algún tipo de tumoración, pues normalmente se empiezan con estudios de imagen. Se piden generalmente tomografías que se piden con medio de contraste para evidenciar algún tipo de lesiones. La biopsia, que es un estudio que se hace a pues prácticamente cualquier tipo de tumor, pues en este caso también se puede realizar.
bajo visión directa se puede tomar una biopsia de este tejido que podemos encontrar sospechoso en la laringe, y obviamente pues mandarlo al patólogo y evidenciar pues que si se trata de un cáncer, iniciar el tratamiento lo antes posible. Como todos los cánceres, pues obviamente el diagnóstico oportuno es lo que hace la gran diferencia entre el pronóstico de poder tener una remisión completa o pues en algunos casos que nos lleve a lo inevitable, que es la muerte. En estos casos, pues una vez que se determine o que se encuentre como tal que sí se trata de un tumor cancerígeno, pues ya se realizan ya otro tipo de pruebas mucho más específicas, se pueden hacer resonancias magnéticas, se pueden hacer otros estudios ya mucho más avanzados para ver que no, el tumor no esté diseminado hacia otras partes del cuerpo también. Tenemos que ver que no, este tumor no haya generado lo que se llama metástasis, que es la aparición de tumores ya en otras partes del cuerpo, que pues en este caso pueden presentarse en huesos, en pulmones y en otras partes de manera frecuente. Así es, y una vez que se hace el diagnóstico y viendo más bien o estadificando, que le decimos nosotros, es decir, ver hacia dónde se han diseminado los cánceres o si tenemos ganglios, que son células de defensa que tenemos en el cuello y en otras regiones, si ellos ya están tomados, pues se toma una determinación en el tratamiento a realizar. El cáncer de laringe, si lo encontramos a tiempo, que la gran ventaja pues es que la producción o la alteración de la producción de la voz pues es algo que rápidamente nos lleva a ir al doctor. Pues muchos de estos cánceres sí los encontramos a buen tiempo. Cuando así lo hacemos, hasta más del 50% de las personas pueden tener una curación completa sin remisión, es decir, sin regreso del tumor. Sin embargo, pues el tratamiento aquí puede ser de diferentes formas dependiendo de la agresividad del tumor y hacia dónde se nos ha ido. Lo más curativo, por así decirlo, lo que mejor resultado ha dado es la cirugía, es decir, quitar el tumor. Y para quitar el tumor, pues tenemos que tenerlo localizado, es decir, que no esté o no se haya expandido hacia otras regiones. Cuando el tumor se expande a otras regiones, se puede quitar el tumor de manera quirúrgica, quitarlo con cirugía, pero como tenemos otras regiones que a veces son difíciles de llegar con la pura cirugía, pues nos tenemos que acompañar de algunos otros tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos? Depende. Si se nos ha ido a zonas localizadas del cuello, se puede utilizar la radioterapia localizada, es decir, una terapia de radiación hacia el cuello para tratar de matar a estas células. La radiación lo que hace es que haya células que están muy activas, que se están reproduciendo de manera rápida, como el cáncer, pues básicamente por definición se las pone rápidamente, pues eso se puede dañar fácilmente con tratamiento y tratar de eliminar esos pequeños nichos de tumor que no podemos quitar con cirugía. A veces cuando está más diseminado el tumor ya por sangre se nos fue a otras regiones, pues a veces la única otra alternativa que tenemos es la combinación también con la quimioterapia, que es una terapia pues que va a través de los vasos sanguíneos de las venas, donde se aplica un medicamento que trata de matar estas células, digamos que con la misma teoría que con la radiación o la radioterapia, pero de manera más generalizada. Todos estos tratamientos, el inconveniente que tienen es que son agresivos, cualquiera de los tres. Entonces los pacientes, pues la verdad es que sí no la pasan muy bien, pero son las opciones que ahorita tenemos. Y como habíamos visto, pues es a final de cuentas algunos de los cánceres quizá un poco más controlables. Desafortunadamente en algunos casos, aun cuando solamente con cirugía los podamos controlar, pues si este tumor llegó a tomar las cuerdas vocales, por ejemplo, pues estas pueden quedar dañadas. Inclusive hay veces que hay que quitar por completo la laringe. En estas personas en donde se llega a quitar la laringe, un procedimiento que se llama laringectomía, pues la voz queda totalmente desaparecida, por así decirlo. Hay personas que llegan a utilizar algún tipo de implemento tipo micrófono, por así decirlo, que se pone en el cuello para tratar de regenerar la voz. Es una voz totalmente electrónica, pero son las alternativas que tenemos. En el caso de la radioterapia también llega a tener algunas consecuencias en la piel, o puede inclusive en algunas personas llegar a generar otros cánceres fuera de la laringe. La misma radiación, como llega a dañar otras estructuras, pues de manera secundaria pues el riesgo siempre está de hacer, pues ya sea un tumor de tiroides o alguna otra región, pero pues son ahora sí que las alternativas más viables que tenemos. Obviamente por este tipo de alteraciones hay grupos de apoyo, inclusive de personas que se juntan
para dar apoyo psicológico en personas que han tenido alguna alteración por tumores, en donde quedan con problemas de voz, problemas de malformaciones en el cuello, ya sea por la cirugía o por el tumor mismo, porque el tumor, al ir destruyendo también las paredes de la laringe, pues llega a generar malformaciones que pueden llegar a ser visibles. Aquí, como todo, y lo que siempre se trata de hacer en la medicina es pues no tener que llegar a esto en ningún momento. Si sabemos que este cáncer se genera por el cigarro y el alcohol, pues lo ideal es la prevención en estos casos. Y no llegar a, obviamente, a presentar el tumor, es raro que se presente en gente que no tenga este tipo de cuestiones, pero bueno, también puede pasar, pero obviamente pues es mucho menos probable. Y hablando un poquito de la cirugía, regresando a esto, pues sí, la cirugía puede ser tan invasiva como el tamaño del tumor lo sea. En algunas ocasiones simplemente se tienen que quitar las cuerdas, en algunas ocasiones se tiene que quitar una porción de la laringe, en algunos casos nada más la mitad, y en algunos casos pues llegamos a quitar por completo la laringe. Como les dice el doctor Legorreta, existen este tipo de dispositivos, ¿sabe? Que son como laringes electrónicas, unos dispositivos que se pegan al cuello y se le enseña al paciente a utilizar los músculos del diafragma para poder generar una voz, pero obviamente pues la calidad de vida en este tipo de pacientes pues disminuye bastante. Entonces, como les digo, estos grupos de ayuda que siempre existen, nada más es la cuestión de encontrarlos, pues son una buena, un buen apoyo para pues poder tratar de asimilar este problema, tratar de obtener consejos de alguien que esté viviendo lo mismo, y pues con esto poder llegar a recuperar un poquito de calidad de vida.